Historias. Muy buenas tardes. Quiero hablarte de un animal que le llaman esmilodón o tigre dientes de sable. Hace algunos años, en la década de los 90, yo daba en aquel tiempo servicio en Escalón, Chihuahua. A varios rancheros les daba servicio con su maquinaria. Y en una ocasión, yo tenía mi trabajo de planta en la compañía. Iba únicamente los domingos en esos días. Me fui temprano, me fui en el camión, me llevé mi herramienta. Por allá me recibió el mayordomo del rancho y me dijo, ¿sabe qué? Nada más que el tractor no lo tengo en el rancho, lo tengo con rumbo a Ceballos. Pues vamos a verlo, a ver qué es lo que está presentando de falla. De Escalón a Ceballos son 30 kilómetros. Íbamos por la carretera en la camioneta de él y le dije, oríllese. Era una carretera libre, es decir, de 2 carriles, ida y vuelta. Uno de aquí para allá y el otro carril de allá para acá. No había autopista en ese tiempo. Oríllese. Hay un animal tirado en la carretera y quiero ver qué es. Había un camino alterno, se bajó y paró la camioneta. Me bajé de la camioneta y fui caminando y él me siguió. Estaba un animal color amarillento. Era un felino. La complexión de ese felino es como una leona africana, gorda, grande, aproximadamente de unos 170 kilos, más o menos, pero la cola cortita y le faltaba toda la cabeza, se la habían cortado. Pues ahí ya no hubo nada que hacer. Él no traía navaja ni cuchillo, yo tampoco. Busqué entre mis curiosidades y por ahí en la herramienta traía una hoja de cegueta, un pedazo nada más, y con él le corté una mano. Ya no quise cortarle más porque como me tenía que ir en el camión, pues no vaya a ser que haya algún problema. Me la llevé como recuerdo. Por ahí se la regalé a una persona. Bueno, para esto él me comentaba que nunca había visto un gato de ese tamaño. No era puma. El puma es mucho más pequeño y no es tan robusto. Es muy fácil diferenciarlos. Entonces, yo ya para ese tiempo, yo ya conocía los pumas, conocía los leones africanos, osos y alguna que otra fauna. Me comentó que ya había escuchado noticias él de felinos grandes, pero no había tenido la fortuna de verlos y menos así, a detalle. Me decía cómo le hace falta a uno tener una cámara de fotografías. En aquel tiempo había unas camaritas que podías cargar y luego ir a revelar la foto. Bueno, resulta que así quedó. Nos fuimos, le enseñamos la pata al tractorista y le comentamos y nos dijo, sí, oiga, esos animales yo los he visto. El mayordomo pues únicamente se encargaba de repartir los trabajos y de vez en cuando ir a visitar a los tractores, a ver cómo andaban. Pero el tractorista todo el día andaba en el campo. Entonces decía él que había ocasiones que a mediodía él paraba en una orilla de la labor, junto a los mezquites, para comer. Y ya cuando terminaba de comer descansaba un ratito y hubo varias veces que veía que se acercaban animales. Él pensaba que eran venados por el color, pero él se acostaba un ratito en la sombra del tractor. Cuando se levantaba que iba a trabajar, varias veces se dio cuenta que eran felinos y dijo él, milagrosamente no me han atacado. Era 1 a 3, a veces 1, a veces 2, a veces 3. Cree él que era mamá y crías, pero ya grandes. Por el color de la nariz, dice que una era una hembra con la nariz negra y las 2 crías con la nariz rosada. La nariz te indica en un felino, si es color rosado, te indica que es un adolescente o un bebé. Cuando ya son adultos, cambia a color negro. Eso quizá muchos no lo saben. Bueno, resulta que así queda el asunto. Después de 1 año o 2, nos vamos a vivir nosotros a Santa María del Oro, Durango. Quiero decirte que de ahí a Ceballos son 30 kilómetros, vuelvo a repetirte. Y de Ceballos al entronque de Santa María del Oro son 50 kilómetros. Por ahí está muy cerquita. Pero si me quiero ir de Jiménez a Santa María del Oro, tengo que llegar a Parral. Son 75 kilómetros. Y de ahí al entronque son 120. O sea, está mucho más lejos. Bueno, en esa franja derecho, pues lógicamente, si es de recto la distancia es mucho menos. Pero ahí casi no hay ranchos, casi no hay ejidos. Hay un ejido nada más en medio. Y eso muy allá. Entonces la fauna puede propagarse como ella quiera. Puede haber varios tipos de fauna. Por eso es que ahí es donde se han visto esos tipos de dinosaurios. Y ese tipo de animal que pudiera ser bien un esmilodón. No es rayado. El que yo vi no es rayado. Es como si fuera una leona africana en el color, en el peso, muy robusto. Las patas un poquitito más cortas que las de la leona. No estoy hablando del macho, de león. Estoy hablando de la hembra, pero con la cola cortita. Muy cortita. 1 pulgada de rabo más o menos. Bueno, allá en Santa María del Oro, Durango, yo tenía que salir a trabajar muy temprano, de madrugada prácticamente. Cuando salía con rumbo hacia Guanaceví, podía salir a la hora que quisiera. Hubo ocasiones que tuve que ir en compañía de un vendedor de la John Deere allá, de un vendedor de maquinaria, y nos íbamos a las 8 de la mañana. Pero cuando tenía que salir con rumbo hacia Indé o la Puerta de Cabrera, que es para acá, viniendo como si vinieras a Gómez Palacio, a Torreón, sí tenía que salir a las 6 de la mañana o esperarme
quedarme hasta las 9:30. ¿Por qué? Porque si el sol me agarraba saliendo, lo iba a agarrar de frente y no me dejaba ver absolutamente nada. Podía traer los vidrios muy bien lavados, pero el sol te encandila y no te deja ver. Y ahí es sierras, hay voladeros. Me la jugué 2 veces y ya no quise. Bueno, en una ocasión yo tenía que estar en los ranchos de Indé, mucho más allá, en tiempo, porque para salir al entronque de Indé sí había carretera, pero todavía no estaba la carretera hasta Indé. Ahorita parece ser que todos aquellos ranchos ya tienen carretera. Entonces, de Santa María a donde tenía que ir, hacía 2 horas y media o a veces 3. Entonces me fui como a las 4 de la mañana para que en cuanto amaneciera yo ya estuviera ahí donde estaba la maquinaria, porque iba a trabajar bastante y pues lo que te cansa, aparte del trabajo, te fatiga mucho el sol. Pero si te vas temprano, aprovechas bien. Y yo quería acabar de desarmar lo que iba a hacer. Apenas había salido de Santa María. Trae una camioneta Dodge con el motor inclinado estándar. Son muy fuertes, pero son muy lentas. Iba subiendo, porque subida. Iba subiendo un cerro cuando estaba un gato a media carretera. Un gato grande, como una leona africana, más o menos. Pero este estaba vivo. No se movió. Yo llegué junto a él, enfrente de él. En aquel tiempo no había celulares todavía. Fue más o menos, ¿qué sería? En el 2000, creo. En el 2000. Entonces lo vi perfectamente. Estaba como unos 8 metros de mí. Paré la camioneta. Traía el vidrio abajo, lo subí poquito, pero no me bajé. Y no apagué las luces. El gato con mucha calma se levantó. Estaba echado. Se levantó. Tenía los colmillos. Más o menos de unos 10 a 15 centímetros. Los colmillos largos, gruesos. No exageradamente gruesos. Pues no te puedo decir exactamente las medidas porque pues realmente yo estaba embelesado viendo el animalote con la cola cortita. Más chaparro, poquito más chaparrito que una leona por cuestión de las patas. Las patas eran un poquito más cortas. ¿Qué te indica a ti lo de las patas? Que ese tipo de animales son más fuertes. Bueno, resulta que camina un poquito, dio un brinco y subió el cerro porque es carretera y a un lado había cerro. Subió con una facilidad tremenda. Yo me esperé, ya vi que se perdió y me fui. Por ahí tengo algunas amistades, les platiqué. Resulta, donde lo vi, como unos 100 metros más adelante, está un cerro por la orilla de la carretera. Está un cerro que tiene una cueva, más o menos de 2 metros de altura, pero la cubren ciertos mezquites. O sea, no está tan a la vista, pero está por la orilla de la carretera. Y dicen que ahí se pierde. Esa cueva te va a dar hasta el otro lado del cerro. Son como unos 200 metros. Se ve perfectamente la luz. Dicen que ahí se pierde el animal, que lo han visto cuando se mete y saben que va a salir al otro lado, pero no le habían disparado por cuestión de que tenían miedo de herirlo y que los fuera a atacar, porque luego se veía que era un animal muy peligroso. Platicaban que habían visto también una hembra. Ese era macho. La hembra era un poquitito más bajita, pero dicen que se alejan del hombre, pero que son muy feroces, que los habían visto cazando venados. Y yo quiero decirte algo, porque eso lo he aprendido. Los críptidos se alejan del hombre, como que sienten que al acercarse al hombre corren peligro. Por esa razón no se dejan ver. Conocí varias personas que son cazadores, cazan venado. Allí mismo son cazadores, no tienen permiso. Bueno, en ese tiempo no tenían. Y sin embargo, les pregunté y decían que sí lo habían visto, pero que era muy difícil pegarle un tiro por cuestiones de que era muy escurridizo. Apenas lo veían un momentito y cuando querían apuntar ya no estaba. Son varios, dice, pero no siempre se dejan ver. Por ahí hay lugares cerquita donde hay un mini bosque de encino. El encino es tipo pino, pero más bajito, 2 metros y medio, y está muy boscoso. Decían que por ahí estaba la guarida de esos animales. Yo conocí a los dueños, les pregunté a los dueños del rancho ese, era un rancho muy grande. Decían, mire, en mi rancho hay mucho guajolote o cócono, que es lo mismo, turquí, pavo, totola, es lo mismo. Dice, en mi rancho hay mucho de eso y hay gallina, mucha gallina. Y platicaban que ese animal, cuando podía, cazaba los guajolotes y las gallinas. Ellos tenían mucha vaca, pero la vaca que tenían era brava y de cuernos largos. No exagerados, pero eran cuernos muy filosos. Dicen que a esos no los atacaba. Tenían caballo, dicen que era una delicia para ese tipo de animal cazar los potrillos. Al igual que el puma, le encantaban los potrillos. Y cazaba mucho venado, mucho venado. Y exageradamente había venado. ¿Por qué? Porque ellos tenían varios manantiales de agua. Entonces siempre andaba el venado y el jabalí activos en ese lugar. De hecho, ellos tenían un sembradío de pasto. En ocasiones se echaban alfalfa o pasto o avena o tipo zacate para que se alimentara el ganado. ¿Por qué? Porque había bastante agua y con esos se alimentaban. Hay unos presones que ellos tenían artificiales para que el ganado no le faltara agua en ninguna época del año. Y ahí es donde llegaba ese tipo de animal. En aquel tiempo no se usaban las cámaras trampa, pero ellos no estaban interesados porque realmente a ellos no les hacía tanto daño el animal con sus reses. Dicen que al contrario, le mermaba mucho lo que era el venado para que no comiera tanto zacate y eso beneficiaba a sus animales. Yo les pregunté qué pasaba con los caballos. Dice, mire, los caballos realmente no nos interesan tanto. Sí los tenemos, dice, pero no son caballos finos. Eso es lo primero. Segundo, aquí no hay quien los compre. No hay quien consuma carne
carne de ellos. Nosotros no nos dedicamos tanto a la ganadería como para decir que vamos a charrear o hacer alguna cosa así de esas, no. Simplemente cuando venimos a ver el ganado, traemos nuestros caballos ya mansitos. Estos tan solo para atraparlos es un problema. ¿Por qué? Porque está muy boscoso. Ya lo habían intentado y habían sufrido golpes de las ramas, entonces ya no querían problema. Pero dice, y ese animal los tiene bien controladitos. La manada no crece, dice. Al contrario, va mermando poquito. Ahí yo pude entender que hay personas que sí son conscientes de lo que hay. Por ahí ellos comentaban, y no nada más ellos, todos los ranchos de abajo, de más allá de Indé, de dos águilas, eran la pareja. Ellos le llamaban aguilones, porque dicen que estaban 3 veces el tamaño de un cócono, de un pavo. Dice que a veces la veían paradas en los postes del cerco. Hay unos postes gruesos que ponen en las esquinas y a veces se paraban ahí, una en cada poste, porque ponen 4 o 5 postes seguidos de los gruesos en las esquinas para reforzar el cerco. Entonces decía que ahí habían visto ese tipo de águilas. Luego les retomo el dato sobre las águilas, pero también allá, hasta allá, todo eso, llegaban a ver a ese tipo de felino. Pero las personas allí no salen en la noche. Allá sí hay algunos ejidos y uno que otro ranchito en el monte, pero las personas no salen en la noche. En los ejidos pues salen los muchachos a ver la novia dentro del mismo ejido, pero en ningún momento salen fuera de ahí. Y por lo que tengo entendido, ese tipo de felinos no se acercan al pueblo, porque en el pueblo hay perros. No le tienen miedo al perro, pero saben que el perro va a alertar al hombre. Entonces por eso no se acercan a los poblados ni a las casas. Sin embargo, en el campo sí es peligroso que tú vayas caminando y sin un arma, porque sí hay felino por allá. De hecho, cerquita de ahí hay oso. Hay una sierra que le llaman La Candela. Hay mucho oso por allá. Y de ahí está cerquita, como unos 15 kilómetros. Han visto que de vez en cuando baja el oso. A ese sí le tienen miedo, porque ese sí te puede atacar. El oso muy intrépido, muy decidido. Saludos, mis amigos.